Apreciado amigo, apreciada amiga, qué gusto volver a encontrarlo nuevamente a través de esta plataforma. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un texto maravilloso de los Evangelios, en manera particular escrita por Lucas. Lucas, en el capítulo 19, si ustedes tienen sus Biblias, o si no la tienen, yo voy a leerla para ustedes. Pero qué bueno si pueden juntos, podemos hacer este ejercicio maravilloso espiritual bíblico de buscar en el Evangelio según San Lucas. ¿Ya encontró? Sí. Capítulo 19, versículo 10 es el texto para reflexionar en el día de hoy. Dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted tuviera ahora unos momentos para poder reflexionar tal vez y pensar en la siguiente pregunta que quisiera colocar delante de ustedes. ¿Tiene algo valioso? Y déjenme ir un poquito más profundo y decir, ¿tiene a alguien que sea valioso o valiosa para usted? Usted podría decir algo, sí, tal vez un recuerdo de un abuelo, de una abuela, un recuerdo de un ser amado, un ser querido, de un familiar, de alguien que fue especial para usted, y eso como un regalo ante la ausencia de esa persona es muy valioso. Usted lo coloca en algún lugar especial en casa. Y vela para que eso nunca se le vaya a perder. Pero hay el día que usted va a ese lugar, a ese rincón de casa, va por aquello que usted considera que es valioso, por lo que significa, por lo que simboliza, y usted no lo encuentra. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Buscar. Buscar en otro lugar, recordando si lo sacó y dónde lo puso. O preguntar a otras personas que viven en su casa para saber si alguien lo tocó, lo tomó y lo dejó en otro lugar. Pero cuando no encuentra, usted se desespera. Y comienza ahora a sentir de que la alegría, que los recuerdos se truncan, porque ya no puede tomar aquello que recuerda a alguien. Pero por otro lado, cuando no pierde algo, sino pierde a alguien, la situación es muy diferente. Cuando usted pierde a alguien, usted ya no puede sentir el aroma, no puede sentir ese perfume, no puede sentir su voz, no puede ver su figura, no puede ver su rostro, no puede tocar sus manos. Es totalmente diferente cuando usted pierde algo, cuando usted pierde a alguien. El escenario es diferente, completamente diferente, querido amigo y querida amiga. Por eso que cuando vamos a este texto, que nosotros encontramos en Lucas capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, vino a buscar algo que se había perdido. Pero ese algo en realidad es alguien. Y ese alguien siempre tiene nombre. Tiene nombre. Juan, José, María, Esther, Luis, Esteban, Franz, Sara, tienen nombre. Y lo que el Señor dice a través de Lucas en este texto es que el mundo se había perdido, es que el ser humano se había perdido y alguien tenía que buscar a alguien. Y esa es la obra del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos introducimos un poquito al contexto, al relato, a la experiencia que vivieron los discípulos y el Señor Jesucristo en Palestina, en Israel, nosotros nos vamos a encontrar con un texto que aparece un poquito antes de Lucas 19, que es Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 2, plantea una situación de lo que representaba tal vez, y sin lugar a dudas, un grupo de personas que eran religiosas. Personas que buscaban a Dios, personas que adoraban a Dios, personas que hacían o tenían un tipo de religiosidad que se ajustase a lo que ellos creían como era lo recto, como era lo verdadero. Por lo tanto, Lucas capítulo 15, versículo 2 dice que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entre paréntesis, querido amigo y amiga, comer no solo es algo que Dios generó en el ser humano para los nutrientes y para tener un cuerpo sano, sino que el hecho de comer y comer con otras personas genera un sinnúmero de reacciones que ayudan para bien. Compartir, intercambiar ideas,
poder conocernos. Así que cuando nos colocamos alrededor de una mesa, el hecho de comer no solo es comer para tener una vida sana, sino que comer para poder conocernos y hacer amistad. Lo interesante es que el relato bíblico plantea algo que el Señor Jesucristo hacía y que a veces nos haría muy bien, que es compartir no solo el alimento, compartir con personas. Se dice que el Señor Jesucristo compartía con otras personas e iba a la casa de otras personas o de varias personas en diferentes momentos de tiempo, y lo que Jesús hacía era compartir el alimento que ellos tenían. Y Jesús, muy agradablemente, muy bondadosamente, él aceptaba esos alimentos y comía junto con aquellas personas que les invitaba. Pero aparentemente lo que Jesús hacía no era de buen gusto para otros. Y aquí encontramos a lo que se denominan este grupo religioso, que eran los fariseos y los escribas. ¿Y qué pensaban ellos? Que Jesús no debía comer. No, déjeme hacer más claro, no es que Jesús no comiese, sino que para ellos, en manera especial, es que emitieron cierto juicio para con Jesús. Que Jesús comía donde según ellos, o según ellos, Jesús no debía comer. La pregunta es, ¿con quién usted come? Y para ellos, para este grupo religioso, era bien claro que ellos no estaban muy de acuerdo con Jesús, este líder religioso, espiritual, que había surgido ahí en la Galilea y en Judea, estuviese compartiendo con aquellas personas que ellos consideraban pecadores. Entonces es bien interesante lo que ellos plantean. ¿Por qué? Porque los fariseos, y solo déjenme mencionar algunas cositas sobre ellos, los fariseos eran un partido político, más aproximadamente del año 120 a.C., eran mayoría dentro de la cultura judía, eran grupos populares, eran ortodoxos. Ellos evitaban las relaciones que creían que los podría contaminar a ellos como personas religiosas. Por otro lado, los escribas eran llamados nomikoi en griego, que significa los intérpretes de la ley, nomos. Y eran, por lo tanto, los escribas eran los maestros de la ley, interpretaban la ley. Y su tarea consistía en estudiar e interpretar las leyes civiles, las leyes religiosas, y aplicarlas a los detalles de la vida diaria. Así que los fariseos y los escribas eran personas religiosas, personas que velaban por los principios religiosos. Y de alguna manera ellos emitían ciertos juicios si estaban o no de acuerdo con lo que representaba la ley. Así que esta mirada de estos grupos de líderes sobre las conductas de Jesús de comer con personas que aparentemente eran pecadores no era aceptado por ellos. No era bienvenido por parte de ellos. Por lo tanto, ellos comenzaron, dice el relato que leímos hace unos momentos atrás, comenzaron a murmurar. En otras palabras, comenzaron a hablar entre ellos, tal vez en voz muy baja, tan baja que Jesucristo no pudiese escuchar. Pero increíblemente, aunque fue muy bajo, queridos amigos y amigas, aparece en el relato bíblico. Así que hay ciertas cosas que, aunque se quieran guardar, no quedan de manera evidenciada, visible, audibles, escritas, como en este caso. Por lo tanto, cuando ellos comenzaron a murmurar sobre el Señor Jesucristo, por qué comía con aquellos que creían que no debía comer, porque eran pecadores, estaban manifestando una queja, un disgusto por alguna cosa que tenía que ver precisamente con esta conducta del Señor Jesucristo. ¿Hacia dónde apuntaba esto? ¿Por qué la reacción de ellos? Porque para los fariseos y para los escribas que se mantenían del lado correcto de la ley o de la interpretación que ellos tenían de la ley, ellos no convivían, no se relacionaban, no se vinculaban con los pecadores y no se consideraban pecadores. Pero lo interesante es que Jesús sí compartía con los pecadores, sí se vinculaba con los pecadores, sí se relacionaba con los pecadores. ¿Y qué eran los pecadores? Aquellos que durante su vida diaria, ellos fracasaban, ellos quebraban la ley,
y ellos creían que eran rechazados también por el resto del mundo religioso. Así que el Señor Jesucristo, ante esta situación, en su sabiduría nos deja una parábola. Y esta parábola la cuenta, y es la parábola de una oveja. La oveja representa a los seres humanos. Y dice en Lucas capítulo 15, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Apreciado y querido amigo y amiga, cuando el Señor Jesucristo quiere entregar un mensaje, siempre va a usar lenguaje y figuras que las personas puedan identificar y puedan aplicar. Las ovejas en Israel, en Palestina, en los tiempos del Señor Jesucristo, todo el mundo conocía el trabajo de un pastor de ovejas y la función de una oveja. Entonces lo que el Señor Jesucristo está diciendo, ¿qué hace usted si usted pierde una oveja? Piensa un poquito en lo siguiente. La oveja tenía un valor y la pérdida de una oveja implicaba un desmedro, una disminución de los recursos del dueño del rebaño o de una familia que tenía ovejas. El Señor Jesucristo está utilizando el concepto de 100 como una totalidad y 99 como un porcentaje de lo que se supone que son aquellos que han aceptado el mensaje, han recibido el mensaje y están en el lado correcto. Pero una oveja que se pierde, que se extravía, que puede morir, que está pasando hambre, que está sufriendo, el Señor Jesucristo dice, ¿qué hace usted? Usted que es ser humano. Usted que como ser humano ama a otro ser humano. Usted como ser humano vela por la necesidad de los otros seres humanos. Usted que es religioso, ¿qué hace cuando una persona se pierde? Cuando una oveja se pierde. Y ese es básicamente el planteamiento que Jesús hace. Para alguien religioso, para alguien que tiene fe, alguien que conoce a Cristo. ¿Qué hace usted si se pierde alguien? ¿Hace todo? ¿O hace solo lo necesario? ¿Qué hace? Y esto es precisamente lo que el Señor Jesucristo está mencionando aquí. Sigue Lucas capítulo 15, versículos 5 y 6, diciendo, y cuando la encuentra, a esta oveja, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Cuál es la enseñanza del Señor Jesucristo al contar este relato sobre la reacción de murmuración que tuvieron estos religiosos? Es precisamente lo que el Señor espera enseñarnos a usted y a mí en esta búsqueda de lo que significa salvar personas, cuidar personas, velar por personas. Lucas capítulo 15, versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuántas personas hoy están sumergidas en el dolor? Personas que el pecado los ha alejado de sus seres amados. Que el pecado los ha alejado de sí mismos. Personas que por causa del pecado han perdido todo. Han perdido salud, han perdido familia, han perdido amigos, han perdido casas, han perdido propiedades, lo han perdido todo. Incluso el valor que tienen a sí mismos lo han perdido. El pecado ha fraccionado el hogar de las familias, ha destruido los hogares, ha destruido a las personas. Cuando una persona se siente como esa oveja perdida que no sabe cómo regresar para volver a tener una familia, para volver a tener salud, para volver a tener esperanza, para poder sentir que su vida tiene valor, tiene sentido, que es importante para alguien, Jesús aparece ahí. Jesús te dice, no quiero que tú estés solo, yo voy a estar contigo. ¿Te sientes abandonado? Yo voy a estar contigo. ¿Sientes que no sabes cómo volver? Yo te voy a decir cómo tienes que volver. Eso es precisamente lo que el Señor plantea y lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué perspectiva tienes para el día de mañana? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Tiene sentido? ¿Quieres seguir avanzando? ¿Crees que las murallas se te van achicando cada vez más y no sabes cómo escapar?
sientes que la noche se cayó y que no sabes cómo salir, permítame darle en esta oportunidad lo siguiente. Tú eres la oveja. Tú estás perdido, estás perdida. Tú no sabes cómo regresar. Tú no sabes cómo volver. Tú crees que tu vida no tiene sentido. Déjame decirte en esta ocasión que Jesús es el buen pastor que va a ir hasta donde tú estés, en lo más profundo de tu pecado, en lo más distante de ti mismo. El Señor va a ir. No hay lugar lejos ni profundo donde Cristo no pueda ir. Cristo quiere ir y quiere decirte, tú eres su oveja, tú tienes valor, tú tienes a Cristo como tu buen pastor. Él va a ser y es la solución para tu vida. Confía en Dios. Deja que Dios ya va en camino a buscarte y Jesús te va a encontrar. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe. Amén.